Les damos la bienvenida a un nuevo día para estudiar la palabra de Dios y a una nueva semana en el que vamos a estudiar un tema muy interesante de este libro, el libro comentario del libro de Isaías, el libro bíblico de Isaías. Y la lección que vamos a estudiar durante toda la semana es por las malas. Aquí tenemos al pastor Dani Perla y resulta un poco extraño decirlo así, pero a veces a los seres humanos nos gustan las cosas por las malas, pastor. Bueno, interesante título, proviene de esos dichos populares, ¿verdad? Sí. Que a veces la gente dice por las buenas o por las malas. En este caso, vamos a ver qué aprendió el rey Acaz tristemente. Muy bien, entonces vamos a comenzar con una oración porque este día domingo vamos a hablar sobre una profecía cumplida. Así que le invitamos a que nos acompañe, por favor, en esta oración. Padre querido, somos pecadores, lo reconocemos ante tu presencia, pero venimos ante ti para suplicar que por favor nos ayudes a comprender la lección hoy para que no nos pase lo mismo que el rey Acaz. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. En la lección de este día domingo, se nos habla de una profecía cumplida. La semana pasada, pastor, usted ya comentaba un poco acerca de esto, sobre Emanuel y las diferentes interpretaciones que se han dado sobre un cumplimiento local, un cumplimiento que en ese tiempo, en el tiempo de Acaz, se habría dado. Entonces, cuando hablamos de esta profecía cumplida, ¿qué quiere decir la Biblia? Especialmente porque hay un elemento allí en el texto que llama mucho la atención. Este niño, Emanuel, comería mantequilla y miel antes de que se destruyeran los reinos a los que le temía Acaz. Así que, pastor, ayúdenos a dilucidar este tema. Sí, yo creo que en esta lección tenemos ahora un poquito de historia. Sí, así es. Y es bueno porque la historia nos ayuda para comprobar lo que está escrito en la palabra de Dios. En Isaías, el capítulo número 7, ahí nosotros encontramos la predicción acerca del nacimiento de un niño llamado Emmanuel. En el versículo 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Qué estaba diciendo la palabra de Dios? Y en el versículo 16 creo que está un poquito más claro. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Entonces, estamos hablando que antes que el niño cumpliera una edad avanzada, que creciera mucho más, se iba a cumplir la predicción. Y estamos hablando, hermano Gerson, según los historiadores, desde la predicción que Isaías hace, estamos hablando de un par de años. Wow. Así que se cumplió muy rápido. Sí, súper rápido. En un par de años, el reino de Israel y de Siria cayeron. En ese par de años, ellos prácticamente ya no representaban una amenaza para Judá, que era lo que temía el rey Acaz, y que recordemos había hecho una alianza con el rey pagano de Asiria. Así que la palabra de Dios se cumple, y tal como usted mencionaba, en la semana pasada dijimos que no podemos establecer en los registros cómo se cumplió la profecía de este niño. Sabemos que espiritualmente esto se cumple en Jesús, quien es el Salvador del mundo, pero no sabemos cómo se cumplió literalmente en la época del rey Acaz, pero sí fue una profecía que él pudo atestiguar y él finalmente supo que la palabra que Dios había dicho era verdad. Es decir, sí tuvo que haber existido esa señal, dado que Acaz tendría que haber comprobado por sí mismo que había nacido este niño y que además, un par de años después, el reino del norte de Israel y Siria caían, eran destruidas por Tiglat-Pileser III. Entonces, ahora, a propósito de eso, pastor, ¿qué lección podemos aprender aquí del hecho de que a pesar de los esfuerzos que hace Acaz por él mismo solucionar las cosas, Dios de todas maneras le dice: mira, ya esta amenaza ya es un hecho de que no va a ser más una amenaza? Así que fue un error grave haber buscado una ayuda
humana, haber dependido del hombre, considerando de que yo ya me voy a encargar de este asunto. Sí, recordemos que Dios le había dicho a Acaz que pidiera una señal, pero él no quiso. No quiso. Así que Dios mismo le da la señal y le dice, bueno, la señal es que tú vas a ver que en poco tiempo, porque un par de años realmente no representa mucho. No. Hace poco estaba leyendo que, por ejemplo, la guerra que se lleva en Afganistán y que Estados Unidos está involucrado lleva décadas. Y una guerra no termina a veces de la noche a la mañana. Y que en 2 años estos dos reinos, que parte de eso pues era el pueblo de Israel y la otra parte el reino de Siria, hayan caído, realmente es una providencia divina. Y era algo que Asiria siempre iba a hacer, atacar a estos reinos, y por eso lo mejor que Acaz pudo haber hecho en su momento era confiar en Dios. Bueno, eso me llama mucho la atención, porque al final lo que necesitamos es mantener nuestra confianza en Dios, porque Dios está conduciendo la historia y hay acontecimientos que simplemente se van a dar. Tener demasiada alarma sobre eso, y durante la semana vamos a abordar ese asunto de la demasiada alarma sobre algunos acontecimientos, no nos beneficia en nuestra fe. Más bien, lo que necesitamos es confiar en Dios, confiar que Él ya ha solucionado los problemas de antemano, ya tiene la solución para los problemas, y usted y yo podemos decir al Señor, Señor, encárgate de nuestras vidas. De todas maneras, poner nuestra esperanza en los seres humanos no nos trae nada bueno. Y eso es lo que Acaz tenía que aprender por las malas. Lamentablemente se lo buscó así. Así que, pastor, hoy lo que necesitamos es reconocer que Dios está en el control de la historia. Así como Dios está en el control de la historia, simplemente debemos permitirle que Él dirija nuestras vidas. Cuidarnos de no tomar nosotros atribuciones que no nos corresponden, como Acaz queriendo buscar ayuda donde no había ayuda. Así es, y bueno, nuevamente para recapitular, recuerden que hemos dicho que de esa señal un par de años bastó para que se cumpliera. Ustedes en la lección, voy a dar aquí una indicación, un tip para poder entender mejor esta lección. Y es que antes de Cristo los años se cuentan en retroceso, digamos. Al revés, o sea, van disminuyendo de mayor a menor. Estamos hablando, ahí en la lección ustedes tienen que en el año 734 antes de Cristo fue la invasión a estos dos reinos que amenazaban a Judá, y quiere decir que si pasaron, bueno, en 734 fue la predicción, del profeta, y si restamos 2 años, entonces estamos hablando de 732 antes de Cristo, y ustedes van a ver eso, que la fecha está disminuyendo en vez de incrementar, pero así fue la manera como se arregló el calendario para poder entender las fechas antiguas. Así que, hermanos, aquí está, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice, el niño comería mantequilla. Eso significa que a pesar del ambiente de guerra que se vivía, el pueblo de Judá iba a tener el alimento suficiente y por lo menos lo básico, una comida modesta iba a estar disponible, y eso era bueno porque sabemos que cuando hay guerras, cuando hay, por ejemplo, ahora que tenemos este virus, yo creo que ya nadie tiene que decirnos acerca de una crisis. Sabemos que ha incrementado la pobreza, la falta de alimento para muchas personas. Incluso cuando estaban esos periodos de cuarentena, hermano Gerson, hubo personas que nos dijeron, mire, yo solo hago 2 tiempos de comida, la comida está escasa, y Dios promete que a pesar de todo ese ambiente de guerra, iba el pueblo de Judá a tener los alimentos que necesitaba. Lo mejor es confiar en las manos del Señor. Les invito en este momento para orar. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por esta lección que con la historia corrobora que tu palabra es fiel, que tu palabra se cumple, y que lo que mejor podemos hacer es vivir de tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes a confiar, aún en los momentos de la crisis, de que tú vas a dar la solución. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.